Buenas tardes, ¿cómo estás? Mi nombre es la hermana Janet, soy colombiana y quiero compartir la experiencia más hermosa de mi vida, haberle entregado mi vida al Señor. Soy la quinta de 5 hijos, la menor. Crecí en una familia católica, unida, unos papás muy buenos, con una realidad de vida pues en la fe bonita. Bueno, desde pequeña, en un episodio muy significativo para mí, pues al conocer una prima religiosa, yo sentí como un no sé qué. Yo estaba en la guardería y esa monjita pues iba. Y yo decía, qué impresión. Pues yo ni siquiera sabía que era la vocación, pero cuando yo veía a esa monjita yo sentía como, pues me causaba inquietud. Decía, yo quiero ser como esa monjita. Y me llamaba la atención como ir a todo el mundo, pues no sé explicarlo, pero era algo muy lindo. Pero los años pasan, la vida pasa, y esas intenciones y ese deseo de monjitas se perdió. Empecé a crecer, me empezó a gustar muchas cosas del mundo, la música, bueno, las vanidades, muchas cosas. Y pues obviamente, pues ya uno quiere otras cosas. Monja, ¿qué tal? Por medio de un episodio un poco difícil, una persona que me hizo daño, empecé a cambiar muchas cosas de mí. Era una persona alegre, espontánea, bueno, digamos feliz. Pero ese episodio marcó mucho mi vida y empecé a transformarme totalmente. Pasé de ser una persona muy alegre a ser una persona totalmente fuerte, llena de ira. Empecé a odiar tanto. Yo nunca jamás en la vida pensé que iba a poder odiar a una persona, pero empecé a odiar a esa persona. Y me volví una persona sumamente rebelde, egoísta, pensaba solo en mí misma, pero en realidad era tratando de tapar todas esas heridas que había en mi corazón y mostrar que era fuerte, que no necesitaba de nadie, que solo bastaba conmigo misma para hacer las cosas. Empecé a hacerle mucho daño a mi familia, a mi mamá, era dura. Mi mamá lloraba por mi culpa, por mi forma de ser, como la trataba súper mal. A todo el mundo, bueno, en mi casa, los que pagaban los platos rotos, como dicen por ahí, eran mi familia, porque afuera, normal, no, súper bella, súper especial, pero en mi casa era muy dura. Bueno, así seguí mi vida. A mis 17 años, casi estaba a punto, faltaba muy poco para graduarme del colegio. Un día, cierto día, sale mi papá muy temprano a hacer una diligencia y me pide un favor. Yo solo sé que yo le contesté como de costumbre, mal. Le dije, no me moleste, váyase, viejo no sé qué, bueno, feo. Y se fue. Como a las 2 horas recibimos una llamada. Llama a mi hermanito que se había ido con él a hacer la diligencia y nos dice que sufrió un accidente, pero yo me imaginé, se quebró un pie, una mano, qué sé yo. Cuando me dicen eso, inmediatamente como que cae una capa de mis ojos y yo quedo totalmente destruida. Y la que creía que no necesitaba de nadie, la que se creía autosuficiente, la que decía que no necesitaba nada, se destruyó. Y empezó a llorar como una niña chiquita y a decir, mi papá, mi papá. Y lloré, lloré, lloré y lloré. Y a mi mente solo venía ese recuerdo cuando la última vez que había visto a mi papá y le había dicho esas palabras tan horribles, tan duras, que no va al caso decirlas, pero que fueron duras. Solo me acuerdo que inmediatamente fuimos al hospital, quedaba como a media hora, 1 hora más o menos de donde estábamos. Cuando llegamos al hospital nos dijo teníamos que llegar rápido porque prácticamente nos íbamos a despedir porque estaba a punto de morir. Y mi papá estaba ahí en cirugía y mi familia toda llorando, mi mamá desconsolada. Nunca en la vida, mi mamá siempre fue una mujer muy fuerte, pero verla así, eso me dolía muchísimo más. Todos estábamos muy mal. Mi papá siempre fue una persona muy buena. Sale a las 8 horas de la cirugía el doctor y dice, bueno, le preguntamos cómo va mi papá y solo nos dice, nos mira y pues con mucha tristeza y nos dice, está, pero no hay muchas posibilidades de vida.
porque prácticamente no hay nada que hacer. Bueno, pero ahí estaba vivo. Yo solo me acuerdo que cuando decían esas palabras mi corazón se destrozaba más. Y yo solo pensaba en ese momento y en los muchos momentos que nunca supe valorarlo. Nunca supe valorar esos momentos con él. Nunca le dije que lo amaba, nunca. Por pena, por lo que sea. Y me acuerdo que en ese momento yo me voy un poco caminando y veo un montón de acción de gracias y estaba la imagen de la Santísima Virgen María. Cuando yo veo esos montón de acción de gracias, yo digo, Virgencita, tú has hecho todos estos milagros, pues obviamente estaba llorando. Hazme ese milagro a mí también, devuélveme a mi papá. Yo te prometo que si tú me devuelves a mi papá, yo lo voy a cuidar y voy a dedicar mi vida por él. Bueno, pasó el día, fue muy crítico. Como a los 4 días se puso peor. El accidente de mi papá fue de la siguiente manera. Él iba cruzando la calle y una moto lo elevó y le partió un pedazo de cabecita. O sea, él se fracturó la cabeza. Fue un accidente horrible. Volviendo al tema, pues que íbamos donde mi papá ya se estaba poniendo como más grave, la parte que se accidentó ya se estaba volviendo maligna. Entonces tenían que operarlo y sacarle esa parte, un pedacito de cerebro. Solo decíamos, pero ¿cómo le van a sacar un pedacito de cerebro? ¿Cómo es posible? Mi papá va a quedar en una cama, va a quedar... No. Llorábamos, gritábamos, eso fue una cosa horrible, horrible, porque nadie quería ver a mi papá en una cama postrado y no había opción. O se operaba para que no se muriera y por lo menos pudiera medio vivir, o si se dejaba así, pues las condiciones iban a ser pues terribles. No había opción. Estábamos en una encrucijada horrible. Mi mamá estaba en el hospital con mi hermanita y bueno, mis hermanitos y yo en la casa. No queríamos que lo operaran, pero al fin dijimos que sí. Ya el doctor dijo que no, que teníamos que ir todos al hospital. Llegamos al hospital, otras 8 horas de cirugía. La cirugía supuestamente fue pues positiva, pero nunca nos dieron esperanzas, nunca. Mi papá estuvo 20 días hospitalizado, estaba en cuidados intensivos. Cuando yo fui a verlo por primera vez, su rostro estaba hinchado y para mí fue tan doloroso. O sea, yo solo decía, Señor, por favor, ten misericordia, devuélveme a mi papá. Yo necesito enmendar el daño que le hice, el daño que le hice a mi familia. Resulta que cierto tiempo, a los 20 días, nos dicen, mi papá empezó a despertar, pero era ido. Ver su mirada era ido. Entonces no sabíamos si veía, no sabíamos si hablaba, no sabíamos si se podía mover, porque cuando medio se movía decía que eran reflejos, que no era cierto, nos decían los doctores. Bueno, el caso es que mi papá salió del hospital, pero había una cosa que a mí me motivaba y es que había vida. Yo decía, pues ahí está mi papá. Y como la Virgen me lo devolvió, yo voy a luchar por él hasta que duela. Mi papá no comía, mi papá no hablaba, mi papá no miraba fijamente a nadie, no sabíamos. Todo era como un descubrir qué va a pasar con mi papá. Bueno, así fueron pasando los días, pero tras de que era difícil, era esperanzador, porque entonces mi papá empezaba a pegarnos duro, nos daba puños, así, y yo decía, se mueve, puede moverse. Entonces para mí eso era una alegría. Bueno, fueron pasando, para ir resumiendo la historia, fueron pasando los días y mi papá pues veía, hablaba y se podía mover. Obviamente no podía caminar en el momento. En un mes mi papá volvió a caminar y iban pasando los días, pero mi papá su parte psiquiátrica pues no quedó bien. Pero había algo que a mí me sostenía y era la esperanza de que Dios me lo había devuelto y la Virgencita también. Entonces eso me movía a levantarme, a cuidarlo. Me dediqué a cuidarlo 2 años, donde no salía, todo el tiempo era a su lado, todo el tiempo. Pero cuando uno no tiene una experiencia profunda del amor de Dios, cuando uno no tiene esa fortaleza del amor de Dios, pues empieza a volver a caer en esas situaciones que estaba antes de dolor, de depresión. Me empiezo otra vez a sentir como, ¿qué sentido tiene esto? ¿Para qué cuida a mi papá? Empiezo a encontrarle un sinsentido a mi vida y digo, no quiero nada, me quiero morir.
no le encuentro sentido a nada de lo que estoy haciendo. Y mi papá se aferró mucho a mí, o sea, yo era la niña de sus ojos. Y todo el tiempo yo tenía un dominio sobre mi papá. Yo siempre salía a cuidar a mi mamá porque mi papá le pegaba, pues en su estado de que no era consciente de lo que hacía. Mi mamá empezó a decirme, cuidado, porque es que su papá no está bien de la cabeza y él la puede no estar viendo como una hija, sino como una mujer. A mí me dio una rabia que mi mamá me dijera eso. Yo, ¿cómo mi mamá me va a decir eso? ¿Cómo? Y yo entré en una rabia absoluta con mi mamá. Y solo sé que un día tuvimos una discusión tan fuerte, que yo me fui desesperada, me encerré en un cuarto y yo dije, me quiero morir, no quiero vivir más, no tiene sentido por más que luche, yo no voy a salir de aquí. Me fui, me encerré, busqué lo que hubiera, yo decía, yo me voy a matar, yo no quiero vivir más. Y busqué y encontré un polvo, ni sé bien de qué era, yo solo sé que eso era tóxico y me lo comí. Pero eso no me hizo nada, ni cosquillas. Y yo decía, es increíble, ¿cómo no me sirve? ¿Qué sentido? Me dio más rabia todavía, porque yo decía, ni para eso sirvo. Bueno, nunca le conté eso a nadie, me quedé con eso, pero era cada día como en un dolor más fuerte y como en un sinsentido. Pero también el ver a mi papá, yo decía, pero es que yo le dije a la Virgen que yo lo iba a cuidar. Pero más sin embargo estaban las dos luchas, porque era como el deseo de no querer nada, pero también estaba mi papá. Bueno, el caso es que la última crisis que volví a tener, y que si ahora sí ya no más, no tiene sentido, ¿para qué voy a luchar por mi familia? ¿Para qué voy a luchar por mi papá? Yo no quiero vivir más. Solo me acuerdo que ese día estaba muy mal, lloraba, y salí corriendo a la deriva y decía que me quería hacer daño. Y que ahora sí nadie, y me iba a ir lejos donde nadie me encontrara. Y solo me acuerdo que mi hermanito me llama y yo no quería contestar. Pero algo por dentro me decía, conteste esa llamada. Pero yo no quería. Pero bueno, es Dios quien llama al alma y que protege a sus hijos. Y yo contesto esa llamada y solo me dice mi hermanito llorando, me dice, no vaya a hacer nada, no vaya a hacer una locura, por favor. Usted sabe que no le vaya a hacer eso a nuestros papás. Y solo me dijo estas palabras, usted sabe que la quiero mucho, por favor no vaya a hacer eso. Cuando él me dijo me quería mucho, yo inmediatamente sentí como si se me hubiera caído una capa de los ojos y yo sentía que esas palabras no eran de mi hermanito, sino que eran de Dios, que me decía, te quiero mucho, tengo una misión para ti, tengo algo para ti, por favor, reacciona. Yo no sé qué pasó, yo no puedo decir que vi a Jesús, yo no vi nada, pero simplemente sentí en ese momento un dolor, pero de lo que estaba haciendo, cómo era posible que yo estaba destruyendo mi vida cuando Dios me había dado un regalo tan grande, una familia, una vida por delante, salud. Desde ese día tomé una decisión, voy a luchar, voy a salir de aquí, voy a salir de esa depresión en la que me encontraba, voy a luchar por mi papá, voy a hacer otra. Y empecé un proceso. Desde ese día como que sentí que había algo superior que me estaba dando fuerzas, que había alguien que creía en mí, era Dios, era Jesús. Empecé como a buscar más del Señor, me confesé, empecé a ir a misa, y en ese tiempo había un movimiento que se llama Las Embarcaciones, un movimiento juvenil que salían a peregrinar con la Virgen María. Yo me acuerdo que yo fui a uno de esos porque yo tenía una sed muy grande de salir de donde estaba, de esa depresión. Y cuando yo fui a ese lugar, pues el padre empezó a orar, fue una experiencia hermosa. Y empezó a decir que el Señor a alguien estaba sanando de dolor y que la Virgencita estaba abrazando su corazón. Yo sentía que esas palabras eran para mí. Yo empecé a llorar y sentía como el Señor poco a poco iba sacando como todo eso que tenía por dentro, ese dolor y esa rabia que tenía conmigo misma, con los demás, con el mundo. Y desde ese día mi vida no volvió a ser igual, porque empecé a sentir unos deseos tan grandes de luchar, de vivir, de hacer algo con mi vida, de no dejarme destruir. Sentí una fuerza tan grande de la Santísima Virgen María y empecé la joven egoísta, prepotente, malgeniada, vanidosa, de todo, empezó a transformarse y empezó a volverse otra, a cambiar muchas actitudes. Pasé de ser un ogro a ser dulce,
Bueno, en fin, muchas cosas, tanto que mi familia estaba como, se enloqueció, ¿qué le pasa? Porque empecé a hacer otra, ni yo misma entendía qué me estaba pasando. Y empecé a cambiar muchas cosas de mí, empecé a buscar más al Señor, a rezar el rosario, muchas cosas. Y eso empezó a fortalecerme, a darme tanta alegría, tantos deseos de vivir. Y fue surgiendo ese mismo llamado que sentí cuando chiquita. Y empecé a sentir otra vez como que alguien me estaba llamando. Y ese alguien era Jesús. Pero yo tenía miedo, porque estaba mi papá, porque yo ya empecé a cuidar, y ahora sí voy a cuidar a mi papá, voy a darlo todo, voy a recuperar el tiempo perdido, voy a amar a mi familia, voy a hacer otra. Mi papá se empezó a recuperar un poco más, y pues ya, obviamente mi papá aún sigue con su problema psiquiátrico, pero si usted lo ve, es una persona normal. Y yo quería cambiar el mundo, y quería hacer, pero yo dije, yo no quiero estar afuera, yo quiero irme para un convento de clausura, ser monja de clausura y dedicarme solo a la oración. Entonces yo empecé a ver programas de santos, vi a Santa Teresa de Ávila y decía, yo quiero ser como ella, yo me quiero entregar totalmente al Señor. Bueno, incluso hablé con un sacerdote, él me dijo que me llevaba donde las carmelitas descalzas, que allá, que él las conocía, entonces yo me emocioné, yo dije, sí, yo voy a irme para allá, voy a ser monjita carmelita descalza. Bueno, en fin, hice todo para ir, pero fui a hacer la experiencia por 3 meses y solo estuve 10 días. ¿Por qué? No me aguanté, no era lo mío. Regresé, mi papá feliz. No, mi papá se sentía el hombre más realizado de este planeta porque su hija volvió, porque sí le daba muy duro la noticia de que yo me fuera. Pero cuando Dios llama, nunca deja de llamar. Y ese fuego cada día era más fuerte, más fuerte, más fuerte, y yo ya me estaba desesperando. Yo decía, no quiero, Señor, yo no quiero, déjame en paz. Pero no, era algo muy fuerte, era un fuego en el alma. Yo no vi a Jesús, a mí Jesús no me dijo, hey, quiero que seas monjita, no. Pero era algo tan dentro, tan profundo en el alma, que no encontraba felicidad en ninguna parte. Y nada me hacía feliz, nada, absolutamente nada. Me gustaba la música, me gustaba cantar, me encanta el arte, me encantan muchas cosas, pero nada me hacía feliz, nada. Yo decía, no, yo trataba de apagar esa voz, yo decía, no quiero dejar a mi papá, pero era muy fuerte. Entonces yo decía, ¿qué voy a hacer? Y le oraba al Señor, bueno, si tú quieres me tienes que ayudar, si tú me vas a llamar, me tienes que ayudar y tengo que buscar el lugar donde me quieres. Bueno, un primo sacerdote me habla de las hijas del Fiat y dice que me va a llevar, que si quiere me lleva. Y yo digo, como que yo, sí, pero bueno, o sea, porque yo no quiero, pero sí quiero. Entonces, bueno, él me llevó. Pues bueno, digo, bueno, si me contestan, eso cuando uno desafía al Señor, si me contestan es porque sí. Inmediatamente me contestaron y yo, no, ¿por qué? Bueno, me contestaron el teléfono y yo pregunto que si podía ir a hacer espinaca, que claro que sí, que cuánto, que lo que quisiera. Y yo, ay, Dios mío, me tocó ir. Bueno, yo dije, bueno, voy a ir un mes, como para descartar y ya, decirle al Señor, bueno, Señor, esto no es lo mío, ya dejemos aquí, yo intenté, pero no es lo mío. Entonces dije, me voy a ir un mes, le dije a mi familia que me iba un mes y que en un mes regresaba. Tomar esa decisión fue muy duro, porque aunque me iba a ir un mes, mi papá estaba destrozado. Verlo daba mucho dolor. Solo me acuerdo que cuando yo salía a mi experiencia de un mes, porque yo volvía, yo vuelvo en un mes, nos volvemos a ver, solo voy a ir como a mirar, pero yo no creo, no, yo creo que el Señor a mí no me está llamando a esta vida. Él tiene otros proyectos para mí. Bueno, cuando me voy, yo solo sé que yo miro atrás y yo veo a mi papá y solo veo que salen de sus ojos lágrimas y un dolor tan grande, que yo solo sé que, yo dije, no, ya no miro, sigo adelante porque si no, no soy capaz de irme. Cuando llegué a ese lugar, supe que nunca más iba a volver a salir. Yo no puedo explicar lo que sentí, solo sé que una certeza en mi corazón me decía, este es tu lugar y aquí vas a estar siempre. Ese mes, ya llevo 11 años de haberle dicho sí, el Señor nunca más volví a mi casa. Al mes llamé a mi mamá y le dije que me quedaba, porque yo no iba a repetir ese dolor de ver otra vez a mi papá y salir,
porque eso, o sea, eso contarlo es muy fácil, pero vivirlo, eso es doloroso, es como si a usted le sacaran un pedacito del corazón. Pero también yo sabía que había algo más fuerte que me llamaba a decir ese sí, y que me llamaba a decir sí a esta locura, porque es una locura, pero es una locura hermosa. Pero como yo no había entregado a mi papá, a los 2 años de haber entrado al convento, mi papá tiene una crisis horrible, horrible, que creo que es de las crisis más horribles que yo he tenido en el convento, pues porque uno tiene sus dificultades, pero esa superó. Pero un día llamo a mi mamá y me dice, pues ella siempre, mi mamá es muy alegre, mi mamá es una mujer muy alegre. La llamo y le digo, ma, ¿cómo está? Y me dice, bien, pero no, yo decía, eso no es normal, mi mamá no es así. Yo, ma, ¿qué tiene? Nada, mami, ¿qué tiene? Mamá, ¿qué tiene? Bueno, me dice, es que su papá me puso un cuchillo, casi me mata, casi me muero. Yo decía, ¿pero qué? ¿Pero por qué? Mi papá tuvo una crisis, dejó de tomarse la medicina y tuvo una crisis fuerte, entonces casi mata a mi mamá. Cuando mi mamá me dijo eso, yo casi me muero, porque yo decía, es mi culpa porque yo estoy aquí, yo tendría que estar allá cuidando a mi papá, es mi culpa, y empecé a llorar. Y le dije al Señor, ¿cómo es posible que usted me haga esto? ¿Cómo es posible que a mí me llamen, que mi papá casi mate a mi mamá? Yo no soportaría que mi papá estuviera en una cárcel y mi mamá muerta. Eso sería para mí horrible. Señor, ¿cómo permites esto? Yo me fui a orar, a llorar, lloré y lloré. Solo recuerdo que en mi corazón sentí algo que me decía, me tienes que entregar a tu papá. Yo decía, pero no puedo, es mi papá, ¿cómo te lo voy a entregar? Me lo tienes que entregar. Lloré y después le dije, está bien, yo te entrego a mi papá, pero por favor cuídalo y haz que nada le pase. Bueno, mi papá está bien, mi papá nunca más volvió a hacer algo así y en este momento pues, como les digo, pues su parte psicológica, pues medicado, pero está bien. Mi mamá está bien. A veces uno cree que uno es el salvador de su familia, que si uno no está se van a morir, pero en realidad quien cuida de ellos es Dios. Y yo estoy segura y estoy convencida de que Dios los ha cuidado y los va a cuidar siempre. Y sé que hay momentos en los que uno ve que su familia pasa por momentos muy difíciles, pero Dios se encarga de ellos. Y lo creo porque lo viví. Porque viví todo el proceso que Dios hizo en mi familia. Entonces yo solo puedo decir, esta historia es el triunfo del amor de Dios en mi vida. Porque si yo no hubiera vivido ese momento tan difícil con mi papá, tal vez yo no estaría viva, tal vez yo no estaría aquí, no sé qué sería de mi vida. Entonces hoy le doy gracias a Dios porque permitió esos momentos difíciles. A veces uno no entiende muchas cosas, pero después uno ve que pasan los años y uno dice, esto tenía sentido. Porque si no hubiera sido por esto, no sé qué hubiera pasado conmigo. Que esta historia te pueda servir y que puedas encontrar también la respuesta que buscas. Muchas gracias por haberme escuchado, por haber estado hasta el final y pues que el Señor y la Santísima Virgen María pues te cuiden y te guarden.